Recuerdo que comenzamos una segunda unidad, estamos metidos en el primer problema filosófico que conforma una de las partes de la filosofía, llamada metafísica. En la actividad anterior y en los videos anteriores les comentaba que se puede decir que la filosofía tiene pequeñas disciplinas dentro de ella que conforman todo lo que es la filosofía. Está la lógica, la epistemología, la estética, eh, y la metafísica, que es la parte que estamos estudiando ahora. La metafísica la vamos a estudiar a partir de tres autores. Uno de ellos es Martin Heidegger, el caballero que sale fotografiado en el dossier, no muy bonito, eh, pero que ha pensado a tal nivel que ha sido considerado uno de los filósofos del siglo XX más importantes, si no tal vez el más importante. Él realizó unas clases acerca de estos mismos temas que están en un libro que se llama Introducción a la Metafísica, que nosotros tenemos este extracto, tiene el mismo título, aquí está, y son los apuntes de las clases que él dictaba. Y él sostiene que la metafísica, esta disciplina que nosotros también estamos estudiando, tiene una pregunta, la gran pregunta de la metafísica, que es la que podemos ver aquí, que dice ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Yo les decía en un video anterior que la palabra ente y la palabra nada son los dos grandes opuestos. El ente, las cosas, el ser, todo lo que existe, y la nada, la no existencia. Entonces, esta pregunta de la metafísica trata de enfrentarnos a este gran dilema de por qué pasó, por qué sucedió, por qué es que haya existido todo lo que existe. Yo ahora estoy mirando por la ventana y veo Valparaíso, veo el mar, veo un buque, veo árboles, veo cerros. ¿Por qué existió todo esto que yo puedo ver a través de la ventana? Eh, y en lugar de que nunca haya existido nada. ¿Por qué? Y por eso puede ser tan angustiante esta pregunta. ¿Por qué es que surgió todo lo que yo puedo ver en lugar de que nunca haya habido nada y mucho menos una razón humana, un pensamiento que nos haga enfrentarnos a esta pregunta? Martin Heidegger sostiene que esta pregunta, ¿por qué se le entiende más bien la nada?, es la primera pregunta. Aquí lo escribí dos veces porque él sostenía que en un sentido esta pregunta, ¿por qué se le entiende más bien la nada?, no es la primera, pero que en otro sentido sí lo es. Lo que ustedes tenían que hacer hasta la unidad anterior y leyendo este texto que estamos revisando ahora, que está en la página 10 del dossier, ¿ya?, que dura unas 3 páginas si no estoy mal, lo que tenían que ver ustedes al llegar al punto del párrafo tercero o cuarto por ahí es en qué sentido la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada? No es la primera pregunta y en qué sentido sí es la primera pregunta, ¿ya? Eso lo tenían que desarrollar ustedes, pero bueno, lo voy a comentar rápidamente ahora. ¿En qué sentido la pregunta ¿por qué es el ente y no más bien la nada? No es la primera pregunta. En un sentido temporal, ¿ya? ¿Qué significa en un sentido temporal? Que en la medida, en el tiempo, esto es una T por si acaso, en la medida en que se dieron los hechos, en que avanza el tiempo, no fue la primera pregunta. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, no es que lo primero que salió aquí fue esta pregunta. En este sentido no lo es, no es la primera pregunta temporal, en sentido temporal. Los seres humanos nos preguntamos otras cosas primero, pero sí lo es en otro sentido, la primera pregunta. Y Martin Heidegger dice que es la primera pregunta en el sentido de su prioridad. Es la pregunta más prioritaria. Yo lo resumiría rápidamente diciendo que es la pregunta más importante que puede existir en los seres humanos. Resumiendo rápidamente, diciendo en qué sentido no lo es en el sentido temporal. Es lógico, los seres humanos no nos planteamos como primera pregunta esta, menos en esos términos. Pero sí es la primera pregunta si nosotros tuviéramos que decir, a ver, ¿cuáles son todas las preguntas que existen? ¿Por qué hay pájaros volando? ¿Por qué la Tierra, no sé, es ovalada? ¿Por qué, qué sé yo, el punto o el trayecto más cercano entre dos puntos es una recta?
si pusiéramos todas las preguntas que existen en la existencia, Martin Heidegger dice, ¿saben qué? Corramos todas para el final y hay otra que es más importante. Tenemos que poner una primero, que es esta. ¿Por qué? Es la prioritaria, la más prioritaria. Perdón, y él lo dice de acuerdo a 3 puntos. Es la más prioritaria en 3 sentidos. Porque esta pregunta, ¿por qué se le entiende más bien la nada? Es la pregunta más amplia. Es la pregunta, además, más profunda. Y aquí no me va a alcanzar, pero él dice que es la pregunta más originaria. Discúlpenme la distribución de la pizarra, pero espero que se entienda. En este sentido, vamos a atajarlo. La pregunta por qué se le entiende más bien la nada no es la primera, pero sí lo es en otro sentido. Es la primera pregunta en cuanto a su prioridad. ¿Y por qué lo es? Va a decir, porque es la pregunta más amplia, más profunda y más originaria. Una persona que sabe escribir bien, cuando está exponiendo esto a través de un texto, lo lógico sería que después de decir lo que está aquí, tendría que dividir tal vez hasta por párrafos cómo él explica que es la más amplia, cómo explica que es la más profunda y cómo explica que es la más originaria. Y eso se encuentra en el texto aquí. La pregunta más, o sea, el sentido de la amplitud de la pregunta se encuentra en este párrafo, que está aquí, incluso parte. Sin embargo, en la primera pregunta en otro sentido, a saber, en el de su prioridad. Podemos precisar esta afirmación de 3 modos. Definimos la pregunta por qué se le entiende más bien la nada como la más digna, primero por ser la más amplia, luego por ser la más profunda y finalmente por ser la más originaria de todas las preguntas. Amplia, profunda y originaria. Esta pregunta tiene el mayor alcance, no se detiene en ningún ente y ahí comienza a hablar de la amplitud de la pregunta. En el resto de este párrafo vamos a encontrar la explicación de la amplitud de la pregunta. Me pasé a la página número 11. En el segundo párrafo va a hablar acerca de la profundidad de la pregunta. Incluso aquí dice, determinada de este modo como la más amplia, esta pregunta se muestra además como la más profunda y comienza a hablar de eso. Y en el siguiente párrafo, que está aquí abajo, tengo una mancha ahí en el libro, definida como la más amplia y profunda, finalmente también es la más originaria. Y comienza a explicar qué es eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que en un siguiente video voy a explicar rápidamente, de acuerdo a lo explicado por Martin Heidegger, por qué es la más amplia, la más profunda y la más originaria. Y en un último video les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en esta guía para que podamos avanzar un poquito más.